No, buenas tardes, ¿se me escucha, por favor? Muy buenas tardes, Buenas tardes, profesor. alumnos. Buenas tardes, Está profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo, Buenas cómo tardes, están? Muy buenas profesor. tardes. Qué gusto escuchar los Buenas alumnos. tardes, profesor. Qué, qué bueno saber que ya vamos a Buenas, poder iniciar nuestra primera maratón. Bueno, tenemos una maratón muy interesante ahora sobre el primer examen. Van a venir temas, por ejemplo, de lo que es la psicología, los enfoques, y esto lo vimos en la clase. Tenemos que diferenciar los enfoques de las escuelas psicológicas. Esa pregunta es muy común, es frecuente en el primer examen. Las escuelas psicológicas son la historia de la psicología y guardan una relación solamente de ese tipo, la historia, pero ya no son así como lo hicieron en el siglo XX. Ahora tenemos enfoques y vienen preguntas al respecto. Bueno, también tenemos la siguiente semana las bases biológicas del comportamiento, ¿no? Las bases biológicas es el sistema nervioso, particularmente el cerebro, ¿no? Los hemisferios, todo lo que está en el cráneo es el encéfalo, eh, de, digamos, debajo de la nuca, hacia abajo está en el cuello aproximadamente, a la altura del cuello estaría todavía la zona de una pequeña zona del tronco cerebral y la zona reticular. Zona también importante que va a unificar, va a unir el sistema central con el periférico. Ahí está, por ejemplo, el sistema reticular anterior ascendente y el descendente, que regulan dice la lectura para nosotros, ¿no? Que hemos leído para el examen, el tono, es decir, la actividad. Cuando estamos atentos, Profesor está el presentando. SARA activa y más bien al contrario, cuando vamos a dormir o estamos desatentos, inhibe el reticular descendente. Bueno, voy a compartir, y los temas también, las bases biológicas, también vendrá también la primera semana, ¿no? De bases sociales, vendrá el tema de prejuicios, discriminación y también de estereotipos. Estereotipo, prejuicio y discriminación son una actitud. Se estudian en el tema de la actitud. Y eso puede venir, es el tema que generalmente lo encontramos en el primer examen, junto con los est- eh, estilos de crianza y también con los temas de familia y lo que es la socialización o proceso de socialización. Bueno, entonces voy a compartir las preguntas para que todas las podamos ver. Tengo entendido que también ustedes la tienen. A ver si tengo, a veces hay un poco de dificultad para esto. A ver. Por favor, me indican si se puede ver el PPT. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Sí se ve, Muchas profesor. Sí, gracias. profesor. Se ve, profesor. Se ve, Muchas profesor. gracias. Entonces le llamamos clase de reforzamiento maratón porque tenemos un corto tiempo, hasta las 6, para revisar algunas preguntas tipo. Es importante la maratón para analizar, bueno, el contenido, pero yo también los invito y les recuerdo de que tienen que estudiar los tipos de preguntas o tipos de ítems del examen. Las preguntas se plantean en diferentes formas. Pueden ser cortas, ¿no? Pero orientadas, por ejemplo, a un caso concreto, como vamos a ver algunos hoy, pero también pueden colocarme en un caso dentro de la pregunta relaciones entre conceptos y también pueden, por ejemplo, plantearme verdadero o falso.
Ese es otro tipo de pregunta. Y otras más. La cuestión es que las preguntas podrían darme información que pareciera que va hacia un tema que ya conocemos, un tema que hemos estudiado, pero de repente es como que da un cambio repentino, le podemos decir un giro, un quiebre, y si no subrayo, no considero, no tengo la práctica suficiente sobre ese tipo de preguntas, podría deslizarme y no marco correctamente. Entonces les pido que también hagamos preguntas, pregunten ustedes sobre las preguntas, sobre sus características, qué otras variantes pueden darse si presentan una, qué cambios se le pueden hacer. Tengo de conseguir preguntas tipo examen y practicar con tiempo, con reloj mano, con cronómetro, para también tener una idea de cómo es mi rendimiento, porque recuerden que el examen tiene un tiempo y tengo que saber responder en ese tiempo concreto que me da el examen. Entonces veamos, hoy día tenemos nuestra maratón de la semana de psicología del 1 a la 3. Primer ejercicio, primer problema, primer ítem. En una conferencia sobre educación, un psicólogo expresó que los estudiantes que aprenden a aprender aumentarán su capacidad de pensar y así tendrán mejor desempeño académico. Aumentarán su capacidad de pensar y así tendrán mejor desempeño académico. Mientras el otro ponente sostuvo que los incentivos que se le otorga a los estudiantes les impulsan a incrementar su rendimiento académico. Los planteamientos de los conferencistas denotan una posición teórica fundamentada en una perspectiva. Tenemos que ahí completar la frase, completar el espacio y otra vez llenamos el espacio respectivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué clave podemos marcar? Avión. La. Muy bien, ya hay 3. ¿Quién se anima por otra? Bueno, muy bien. Escuché hasta 4 intervenciones con A. Efectivamente, la pregunta nos dice claramente, en la parte, en el punto, el último punto aparte, o seguido. El último punto seguido nos separa la pregunta de la parte interna de la misma pregunta respecto a qué es lo que se debe de resolver. Los planteamientos de los conferencistas denotan una posición teórica fundamentada en una perspectiva, y hemos dicho que perspectiva o enfoque son sinónimos. Perspectiva, enfoque, incluso podríamos decir que son sinónimos posición teórica o posición, digamos, explicativa. La posición o la perspectiva o enfoque del primero, ¿cuál podría ser? Le encontramos cuando dice fomentarán su capacidad de pensar. Dice los estudiantes que aprenden a aprender, o sea, los estudiantes que aprendan a aprender, quiere decir que es el estudiante que aprende para tener conocimientos, aprende para seguir aprendiendo en sí mismo, aprendizajes para aprender más. Para este conferencista, eso desarrolla, fomenta, impulsa la capacidad de pensar, de razonar. Y cuando esto lo dice, desde que menciona que aprenden a aprender por sí solos, el psicólogo expresó los estudiantes que aprendan a aprender.
fomentarán su capacidad de pensar. Está planteando un tema mental, un tema del pensamiento, capacidad de pensar, para ser precisos, la capacidad de pensar de los alumnos. La capacidad de pensar implica una perspectiva o enfoque cognitivo. El enfoque cognitivista o cognitivo, ojo, puede ser cognitivista o cognitivo. Tiene dos nombres: cognitivista, enfoque cognitivo, enfoque cognoscitivo, también son similares, es el mismo nombre, con una pequeña variante, una S ahí. Cognitivista, cognitivo, es lo mismo. El enfoque cognitivo, para nuestro problema, posición teórica desde una perspectiva o enfoque cognitivista. El otro conferencista en la pregunta plantea que los incentivos que se otorgan a los estudiantes es lo que impulsa e incrementa su rendimiento académico. El anterior, el desempeño académico mejora por su capacidad de pensar, eso decía el cognitivista. Ahora, el otro ponente dice que los incentivos que se le otorgan a los estudiantes incrementan su rendimiento académico, mejoran sus notas. Entonces, aquí, ¿qué cosa vemos? Cuando se habla de incentivos, un incentivo, por ejemplo, es incentivar con una nota importante. De repente el profesor dice: el alumno se ha esforzado, lo ha hecho bien, merecería un 15, pero le pongo un 16. Eso lo va a incentivar a continuar estudiando. O le pongo la nota respectiva de 15 o 16 y también le digo palabras que lo incentiven. Por ejemplo, digo que lo ha hecho bien, que lo felicito, que se le felicita, que es un alumno inteligente, que puede continuar desarrollando más conocimientos. Incluso esas palabras que el profesor les puede dar, entre otros incentivos, van a hacer que mejore su rendimiento académico. Entonces, un incentivo es un premio. En Profe, términos ¿Perdón? profe, es igual que iniciar cuando te dan una estrellita por haber hecho algo bueno, algo así. Muy bien, lo acabas de decir muy bien. Mejor que en este momento tu profesor ha dado un ejemplo gráfico. Cuando la profesora de inicial ve que sus niñitos, los estudiantes, los niños, hacen una actividad, algunos lo hacen un poco mejor que los demás. Igual ella les pone carita feliz cuando entregan su actividad, a todos por igual. Eso lleva a que a la siguiente reunión, cuando la profesora... Entonces, profe, Sí, el incentivo, un ejemplo de incentivo sería una carita sí, profe. feliz que la profesora... Entonces sería un refuerzo positivo eso. Justamente iba a mencionar eso. Técnicamente, hablando en términos psicológicos, es un reforzador positivo. El psicólogo conductista o de enfoque conductual aplica la teoría del condicionamiento operante, que es una forma de aprender por incentivos, por premios. Si premio la conducta, si la incentivo, la conducta incentivada aparece más frecuente o se incrementa. Hay más cantidad de esa conducta. Por el incentivo, el reforzador positivo. Muy bien, por la alumna que acaba de participar. No solamente a la mayoría han marcado correctamente, sino de que incluso ya hay información adicional que muestra un buen nivel de estudio en los alumnos, particularmente la intervención que acabo de escuchar del alumno. Muy bien, son incentivos, son premios, son reforzadores positivos. Profesor, disculpe, ¿podría dar un Dime. ejemplo sobre sáltica?
Repíteme que se cortó un poquito el volumen. ¿Sobre qué? De gestáltica. Ah, ya. En la alternativa B dice gestáltica. Muy bien. La alternativa B no es la clave. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la gesta no es un enfoque, es una escuela. Y acá dice, No, claro, sí. Lo ¿no? que quería es que si podría dar un ejemplo, así como se Por menciona. supuesto. Muchas gracias por precisarme. Entonces, no es una escuela, perdón, no es un enfoque, es una escuela. Y como escuela, ¿qué propone? Los gestálticos, en un grupo de psicólogos alemanes, que aproximadamente en la década de los 40, 30, 40 del siglo XX, de manera paralela a lo que ya ocurría en Estados Unidos, donde aparecía una escuela llamada conductismo. En Europa ocurrió algo diferente. Se formó una escuela llamada gestáltica, sin ningún tipo de relación, simplemente por la época, digamos, en el mismo tiempo. Los gestálticos plantearon de que se puede estudiar, y estudiaron efectivamente, procesos cognitivos o mentales en el laboratorio, con la metodología experimental del laboratorio, y estudiaron, por ejemplo, la percepción, y fueron los psicólogos que por primera vez hicieron algo así. Tan bueno fue su éxito de estudiar en el laboratorio los procesos mentales como la percepción, que descubren las leyes de la percepción, que se le van a llamar después a estas leyes, leyes gestálticas de la percepción, debido a que fueron descubiertas por los gestálticos, por la escuela gestáltica. Entonces, esta escuela son en realidad los primeros o son los que inician como escuela lo que después va a ser llamado el cognitivismo. Son los primeros cognitivistas, pero son Gestalt primero. Ya en los años 70, recién aparece el enfoque cognitivo, que vino insinuándose, vino como apareciendo en la Gestalt, pero no llegaron a ser por completo enfoque cognitivo. Sí, se quedaron con las leyes de la percepción, también estudiaron el aprendizaje insight. Por ejemplo, leyes de la percepción, para terminar esta parte, son la figura fondo. No podemos ver algo si es que no tiene un contexto. No, siempre vemos, por ejemplo, en este momento, tú estás viendo la pantalla de tu computadora, esa es la figura, pero lo que está alrededor de tu computadora, tu escritorio, las paredes, tu lámpara, por ejemplo, sería el contexto, sería el fondo. Pero si de repente me llaman por el celular que está al lado de tu computadora, tú ves tu celular y ahora el celular se convierte en la figura y tu computadora pasa a ser el fondo. Entonces, esa ley se da en toda situación donde percibimos. Siempre algo es figura y tiene un fondo, y podemos incluso cambiarlo de figura a fondo, de fondo a figura. Otra ley puede ser la ley de la pernancia. Siempre vemos totalidades, siempre el ojo humano, y hablando de la visión, porque también se da en los demás sentidos, tendemos a ver un todo, le damos un sentido, un significado a lo que vemos. No vemos partecitas sin sentido que luego se arman, no, vemos un todo y después de ver el todo, por ejemplo, podemos ver detalles de ese todo, porque ya sabemos lo que es. Eso lo descubren los gestálticos por las leyes de la percepción. También estudian el aprendizaje insight o aprendizaje súbito. Ese es, en pocas palabras, no sé si habría alguna otra cosa más que quisieras conocer, alumna, sobre la Gestalt. No, sí, profesor, muchas gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Profe, cuando dice Sí, perspectiva dime. se basa en el enfoque, ¿cierto? Porque cuando es enfoque ya creo que ese cognitivismo que ya se basa en diré, el conductismo, en el neoconductismo, ¿no? Como enfoque lo estamos viendo, ¿cierto? No como escuela. No como escuela. Tampoco olvídate del neo. En el examen no se aplica neo. No hay neoconductismo
O sea, sí hay, tú estás bien informado, pero pensemos en el examen. Para el examen no usamos el prefijo neo. Lo podemos usar forma muy general para hablar de una perspectiva, pero lo que usamos, el concepto que usamos para el examen es escuela, el pasado, el siglo XX, ¿no? Y sobre todo de los años 60 para atrás. Y los enfoques, hablamos fines del siglo XX y en la actualidad. Enfoque psicológico es lo que aplicamos, lo que se estudia en la psicología actual. Se le puede también llamar perspectiva, enfoque, posición teórica en el sentido de que tengo una forma dentro de las perspectivas, tomo una perspectiva. Entonces, eso sería algo más adecuado para el examen. Efectivamente, podríamos decir que el conductismo de escuela es el conductismo de Watson y de Skinner. Y hoy día tenemos los neoconductistas que serían parte del enfoque conductual, pero esa no es la forma que se aborda en el centro pre. En el centro pre usamos escuela o enfoque. No sé si te aporta esto en algo, alumno. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a nuestro ejercicio 2. Se interesa en conocer el grado de aceptación o rechazo a la inclusión en las aulas de alumnos con capacidades diferentes. Para ello, los psicólogos de la institución educativa elaboran entrevistas que van a aplicar a los alumnos, profesores y padres de familia. Se puede inferir que se aplicará el método de investigación psicológica denominado A experimental, B empírico, C correlacional, D descriptivo, E diferencial. Descriptivo. Por ahí han dicho descriptivo. ¿Cuál más puede ser? Descriptivo. Correlacional. Experimental. Experimental. Bien, bien por participar. Estoy seguro que ya no vamos a olvidarnos de esto para identificar el método. El método de investigación científico que estudiamos para el examen son 3. El método descriptivo basado en la observación, el método correlacional, como su nombre lo dice, relaciona al menos 2 hechos. Y el tercer método es el método experimental, que nos plantea una relación causa-efecto. Veamos lo que nos propone el problema. Dicen que se quiere saber el grado de aceptación o de rechazo a la inclusión en las aulas de los alumnos con capacidades diferentes. Un niño con síndrome de Down, un niño con Asperger, un niño con problemas de aprendizaje muy fuertes. Entonces quiere saberse si la comunidad del colegio está de acuerdo con eso que el ministerio dice que debe de hacerse, ¿no? Entonces, hoy día eso es lo que dice el ministerio. Tiene que incluirse a los alumnos con capacidades diferentes a las aulas. Pero los psicólogos quieren conocer cuál es el grado de aceptación o rechazo de esa medida, para saber ese grado o cuánto de aceptación o rechazo existe en la comunidad educativa, en la institución educativa. Se elaboran entrevistas que van a aplicarse a alumnos, padres y familias. Entonces, ¿cuál es la técnica que se aplica? Las entrevistas. Y las entrevistas permiten realizar descripciones basadas en observación. Por lo tanto, el método aplicado es el método descriptivo. La forma de plantear la pregunta nos aparenta otros elementos. Por eso es importante revisarla.
Dice se van a aplicar entrevistas, se elaboran entrevistas que se van a aplicar a todos en el colegio. Una entrevista consiste en hacer preguntas a las personas y anotar lo que responden. ¿Quién no ha pasado por una entrevista, incluso pequeña, corta, que pasa uno por la calle? Señor, ¿usted le gusta este producto? ¿Usted estaría de acuerdo con esto o no? Y escuchas tú la entrevista, o cuando vemos que se entrevista en la televisión, es una entrevista más informal porque no se anota sistemáticamente lo que dice la persona entrevistada, pero si lo anotaran y se preguntara nuevamente sobre lo que dice para precisar sus ideas de lo que opina, sería una entrevista más cercana al método científico. Entonces, es un método descriptivo porque se busca describir. ¿Por qué no es correlacional? Porque no se relaciona un tema con otro. ¿Dónde están los aspectos que se relacionan? Aceptación con rechazo imposible. Se quiere saber el grado de aceptación o rechazo. ¿Cuántos están a favor o tantos están no a favor de la inclusión de alumnos en los salones con Ya, profe, discapacidad? no hay variables para hacer la correlación. Efectivamente, la primera cuestión para identificar a un método experimental es que tiene que hablarse de la relación causa-efecto. La causa produce un efecto y el efecto es producido por una causa. Eso es lo que se define o describe claramente una metodología experimental. La causa es producida por la variable independiente. La BI o variable independiente es la causa ¿de qué? De el efecto o variable dependiente. La BD o variable dependiente es producida por la variable independiente, la causa. Causa-efecto. Junto con la variable independiente que modifica, cambia o altera la variable dependiente, causa-efecto, un método experimental debe tener grupo de control y grupo experimental. A ver, les pregunto, ¿en cuál grupo se aplica la variable independiente? ¿Al de control o al experimental? Se aplica al grupo llamado experimental. El grupo de control no se le aplica la variable y sirve para comparar, para contrastar con los efectos de la variable independiente aplicada en el grupo de control. Entonces ahí identificamos. La variable, mejor dicho, cuando es correlacional, se relacionan dos eventos. Si aparecen juntos, se habla de una correlación positiva. Por ejemplo, si yo hoy en este momento abro la ventana de mi habitación y veo volar gaviotas, entonces digo, en el mes de abril hay gaviotas. He hecho una relación, pero solamente es una relación, no es una causa-efecto, porque puede ser que un día le abra mi ventana y no pasen gaviotas, sino otros pájaros, o no pase ninguno, o aparezca un pingüino, digamos, para exagerar, caminando. Entonces, simplemente el método correlacional nos señala qué tan fuerte es la relación entre uno y otro efecto. Generalmente en el mes de abril todavía se ve volar gaviotas en el cielo de Lima. Por eso sería una correlación positiva. Estoy relacionando gaviotas con el mes de abril, o el mes de abril con gaviotas. Como pueden ver, no es causa-efecto, no es experimental. Tampoco es descriptivo, porque no se basa en la observación y la descripción de los eventos, sino simplemente intenta decirnos qué tanto se presenta un fenómeno con otro. Muy bien, pasamos. Si no hay otra pregunta, Una pregunta, Profesor, profe. dime. profesor, Sí, te disculpe. escucho. Con el método de correlacional, eso es lo que estaría aplicando Sigmund Freud.
No, aquí no se aplica método correlacional en la pregunta 2. Ejercicio 2 no es correlacional, es empírico. ¿Qué te hace pensar que podría ser correlacional? A ver, No, no, no. Le preguntaba si, o sea, Sigmund Freud aplicaba eso, ya. el correlacional. El Sigmund Freud aplicó principalmente el método descriptivo. ¿Por qué? Porque él describía lo que veía sus pacientes. Eso se llama técnicamente descripción clínica, porque se describe a los pacientes que tienen una, entre comillas, enfermedad o problema. Esa descripción es el método científico, el método de descripción científico. Pero para el examen, el método que utilizó Freud con precisión, y él crea un método, el método que él, mejor dicho, potencia o desarrolla lo máximo que pudo, fue el método de la asociación libre. Ese es el método del psicoanálisis, alumna, para el examen. El método utilizado por Sigmund Freud en la escuela que él origina, que es la escuela psicoanalítica, es la asociación libre. La asociación libre sería un tipo de método descriptivo. Sí, profesor. No sé si... Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Dime. Según los boletines que me están en la CEPRE, porque Sí, creo que había otros, pero nos dijo que el método de investigación son tres, pero hay experimentales y no experimentales, y estos se dividen en transversales y longitudinales, ya, y hay esto eso es explicado. el semestre pasado. Yo te felicito porque estudias y revisas material, pero tienes que poner claramente un límite. No se toma información para el examen del centro pre, información de otro semestre, se toma la información de este semestre y este semestre no viene lo que tú mencionas que se trabajó en otro semestre. Viene solamente tres: método descriptivo, método correlacional y método experimental. Si tú revisas otra información, tiene que ayudarte a recordar y a profundizar en estos tres. No, no hay más métodos para el examen, en este primer examen. Ok, profe, entonces no hay No ni sé, longitudinal ni transversal, ¿cierto? Solo son esos tres y listo. sí hay, pero es otra clasificación. Es otra clasificación un poquito más detallada o más compleja. Pero para este examen se toma la descripción más general, descriptivo, correlacional y experimental. Ok, profe, gracias. Profesor, una pregunta. Dime, Entonces, como usted estaba mencionando, entonces solamente tendría que estudiar los temas que vinieran en las separatas de este nuevo ciclo, no podría agarrarlas de los pasados. O cómo podría diferenciar, no sé. la diferencia es simplemente viendo el temario de este semestre, el temario de cada lectura viene siempre al inicio del temario a desarrollar y eso es lo que viene en el examen. Si tú encuentras información adicional, puedes estudiarla considerando que tiene que reforzar la información de este semestre. Cuidado, ponga un límite claramente, una frontera, ustedes imagínense, ¿no? Si yo lo leo, me ayuda, pero no viene necesariamente. Digamos, no confundir el examen centro pre con el examen general de admisión, donde sí puede venir de todo. ¿Ok? El examen pre-San Marcos viene lo de la lectura y la clase, y lo de la maratón, y otras actividades que se hacen en el semestre respectivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, ok, profesor. Sí, Está bien. profe, gracias. Muy bien, los felicito por sus búsquedas y por su estudio, pero ya saben que ese detalle es importante. Vamos a ver el siguiente, el siguiente ejercicio número 3. Para conocer la efectividad de una nueva técnica de aprendizaje en la lectura de niños de educación inicial, se aplica a una sección de 4 años de edad
Y luego de transcurrido 2 bimestres, se comparan los resultados con las calificaciones obtenidas de otra aula similar, donde se utilizó una técnica tradicional. En términos de método de investigación experimental, el aula donde se aplica la nueva técnica recibe el nombre de Grupo de control. Grupo de control, profesor. el aula donde no se aplica la nueva técnica, no se aplicó la barrera independiente, que es la técnica de aprendizaje nueva para ver su efectividad, ¿no? Se aplica más bien la tradicional. El aula donde no se aplica la nueva técnica es el grupo de control. Muy bien, acertado. Vamos con el ejercicio 4. Milán realiza varios bocetos impactantes y únicos sobre cómo será el logotipo de su nueva línea de ropa de lencería fina. En este caso, podríamos indicar que la estructura cerebral de mayor activación al realizar dichos bocetos impactantes es el Hemisferio lóbulo cerebral. frontal, Hemisferio cerebral lóbulo derecho. frontal derecho, lóbulo occipital Hemisferio cerebral izquierdo, derecho. lóbulo temporal izquierdo, hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho. La E, profesor. Derecho. ¿Cuál es el hemisferio? Tenemos lóbulos acá, lóbulos y hemisferios. A ver, el frontal derecho, el frontal es actividad compleja, moral, razonamiento lógico. Acá me preguntan para hacer un logotipo. Implica manejar imágenes, manejar líneas, largo, ancho, profundizar, la letra, el fondo. Debo tener, entonces no es razonamiento lógico, no es frontal. Occipital izquierdo, si bien es la imagen, es el mundo visual, el occipital izquierdo es el mundo visual, pero acá está haciendo manipulación con esas imágenes, está buscando, está creando, no solo viendo. Por lo tanto, usa algo más que el occipital izquierdo. El lóbulo temporal izquierdo es especializado en la corteza auditiva, y la corteza auditiva es el procesamiento de los sonidos. El temporal izquierdo ahí está, ¿no? El Wernicke. Por lo tanto, no nos sirve para lo que hace el caso propuesto. Nos quedamos con los hemisferios. Hemisferio cerebral izquierdo y derecho. Se ha dicho claramente en clases y en la lectura que el hemisferio izquierdo es llamado también hemisferio no verbal o creativo, intuitivo. Es el izquierdo porque está creando. El hemisferio cerebral derecho es el hemisferio verbal, lógico. Su forma de trabajar es de forma lineal, sistemático. Por lo tanto, Profesor, dime. Es al revés, ¿no profe. era al revés? Profesor, nos explicaron que era al ¿No sería revés. al revés? Ese era A ver, el hemisferio. perdón, ya. El hemisferio cerebral izquierdo, discúlpeme que me compliqué con el tiempo, me estoy quedando sin tiempo, perdón. El hemisferio izquierdo es el hemisferio verbal, lógico, su trabajo de forma lineal, o sea, sistemática. En cambio, el hemisferio cerebral derecho es el hemisferio no verbal, efectivamente, y también el hemisferio creativo, el hemisferio que utilizaría este joven para poder diseñar, ¿no?, el logotipo que tiene ropa femenina, lencería fina, ¿no? Entonces tenemos el hemisferio cerebral derecho, es el que está más activo en la actividad que realiza la persona del caso propuesto. ¿Ok? Sí, Disculpen profesor, gracias. que ya se me fueron 40 minutos y tenemos más preguntas. Bueno, vamos a continuar. Ejercicio 5. Emperatriz padece de asma y por los altos niveles de calor se han incrementado sus síntomas. Particularmente su reacción a las impurezas en el aire es mayor.
incluso un mínimo de polvo en el aire le ocasiona estornudos continuos, al punto que prefiere permanecer lo menos posible fuera de casa. Identifica el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. 1. Los estornudos continuos por el polvo en el aire son procesados por el tálamo que integra la sensación proveniente del olfato. Falso. 2. El lóbulo olfatorio procesa la sensación que viene directamente de la nariz. Verdadero. 3. La formación reticular se relaciona con la respuesta al malestar. Falso. Veamos. Falso. Los estornudos continuos por el polvo. Los estornudos son procesados por el tálamo. Dice el estornudo es producido porque el tálamo procesa o integra la sensación proveniente del olfato. Hemos dicho que todos los sentidos pasan por el tálamo. Toda la información que viene de los sentidos pasan por el tálamo, a excepción del olfato. El olfato, la sensación olfativa, pasa directo y va al bulbo olfatorio, o sea, va directo a los hemisferios. No pasa por el tálamo, es la única excepción. Dicen que es nuestro sentido reptiliano, porque es lo más antiguo. Por lo tanto, uno sería falso. Van justamente al bulbo olfatorio, procesa la sensación que viene de la nariz, sería verdadero. 2. La formación reticular interactúa el cerebro, o es un intermediario entre el cerebro, los hemisferios, el encéfalo y la médula espinal. No tiene que ver con una respuesta al malestar. Por lo tanto, es falso. La formación reticular activadora ascendente activa, amplía el tono de la actividad cerebral, y la reticular descendente inhibe o disminuye el tono del encéfalo y de los hemisferios. Entonces, esa sería nuestra clave, ¿no? Tenemos falso, verdadero y falso. Tenemos la D. Y vamos a alguna pregunta en las 5. No, Vamos al profe. problema Bien, profe. números. Ok, vamos al ejercicio 6. María accede a una invitación para ver una película de terror. En una de las escenas centrales no puede evitar dar un grito. Tiene las pupilas dilatadas, la cancha y la gaseosa caen de sus manos al piso y siente aumento del ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. Del presente enunciado se infiere que la estructura neurológica relacionada es el A. Sistema nervioso somático. Sistema nervioso somático. B. El lóbulo frontal. C. El sistema límbico. D. El sistema reticular. Y E. El sistema activador reticular ascendente. Veamos. Descartamos. A. Sistema nervioso somático es el sistema nervioso voluntario, el que en este momento yo utilizo para poder marcar la palabra aquí somático. De forma voluntaria muevo mi mano y el mouse. Sistema nervioso somático. Eso pasa con el caso. La alumna, la chica quiere gritar y quiere que las pupilas se dilaten y todo lo demás. No, perdón, profe, era autónomo vegetativo. Me confundí. Por lo tanto, es Rápido, autónomo vegetativo. Muy bien. Y el autónomo vegetativo es controlado ¿por qué? Por el hipotálamo, Límbico. que está a su vez en el sistema, El sistema límbico. límbico. También el sistema límbico tiene las amígdalas. Pero todas las reacciones que están mencionadas acá, es decir, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia respiratoria, las pupilas dilatadas, la tensión muscular que hace que se caigan las cosas de la mano, las produce el sistema nervioso periférico en sus ramas simpáticas y parasimpáticas. Estas ramas del simpático es el sistema justamente autónomo o vegetativo, ¿no? No son voluntarios. Y esas áreas del sistema nervioso periférico son activadas por el sistema límbico a través de el hipotálamo. Por lo tanto, es la C, sistema límbico. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Claro, profesor. Bien, entonces, en el examen sugiero subrayar, separar
hacer corchetes, siempre y cuando esté procesando la pregunta. No estoy marcando por marcar, porque ahí ya estoy distrayéndome más todavía. Tengo que marcar cuando es parte de mi raciocinio, de mi proceso. Marco y eso es lo que me va a permitir elegir la clave. Cuidado, no exagerar tampoco con diferentes marcas y hago el proceso y tomo la decisión final para marcar con toda seguridad. No marco con dudas. Bien, vamos al ejercicio 7. Zenón es un arquitecto limeño de 45 años, muy competente que viajó al lejano oriente para laborar en una prestigiosa empresa. Sin embargo, le está costando esfuerzo aprender el estilo de vida austero y disciplinado de los habitantes del lugar. Este comportamiento explica el concepto de, o sería un caso del concepto de asociación terciaria, secundaria, primaria, adaptación o resiliencia. Terciaria. Hemos hablado de que la asociación terciaria es cuando una persona tiene que adaptarse rápidamente a un nuevo contexto. Y este es el caso. Zenón, el caso tiene un nuevo contexto que es, ¿no?, el lejano oriente. Y tiene que rápidamente ir a trabajar, tiene que adaptarse y efectivamente entonces vemos un caso de socialización terciaria. Muy bien, la mayoría acertó. Bueno, ¿alguna pregunta de la 7? Profesor, disculpe, ¿Por qué ¿también no es no adaptación? sería adaptación? Ah, muy bien, te adelantaste. A ver, aquí viene lo que les decía. Estudiamos lo que viene en las lecturas y en las clases, en lo que está en el temario de este semestre para el examen. Es el temario para las clases y para el examen. Entonces, vemos que el concepto de adaptación es un concepto general, que no lo tratamos como un concepto psicológico en algún momento en las clases. Creo que a lo más se trabaja algo el concepto de adaptación cuando se ve personalidad o problemas de personalidad. Pero después no, el concepto de adaptación no es un concepto específico en el centro PRE que trabaje alguna conducta o algún proceso psicológico. Por lo tanto, si bien podría ser adaptación en un sentido general, por un conocimiento general, es específicamente socialización terciaria. No sé si lo entiendes así también, alumno, o tienes alguna pregunta. No, profesor, todo claro, gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por las preguntas que permiten precisar. Vamos al ejercicio número 8, problema número 8, veamos. Dos jóvenes platican sobre lo que harán para asistir al evento programado en su centro de estudios. Juana expresa: yo iré a la hora programada, no me perderé de nada, mis padres me aman tanto que me complacen en todo lo que les pida, no se van a negar, y si salgo desaprobada en algún curso, ellos me apoyarán. Mientras que Flor dice: yo también asistiré y llevaré a algunos amigos. Mis padres casi nunca están en casa, ni cuenta se darán de mi ausencia, están tan más enfocados en su trabajo. Podemos inferir que Juana exhibe el estilo de crianza, tenemos que aquí llenar el espacio, y Flor el estilo de crianza autoritativo, desapegado. B, permisivo, autoritario. C, permisivo, desapegado. D, negligente, indulgente. E, democrático, indulgente. Permisivo. Sí. Desapego. ¿La C? La C, No, profe. pues sí. La C. La A C, ver. profesor. ¿La C? Muy bien, entonces tenemos. Sí, la sé, profe. A ver, la primera chica se llama Juana, ¿no es cierto?
Entonces, Juana dice que sus padres la aman mucho, la complacen en todo lo que les pide, la complacen. La complacen en todo lo que le pida. Incluso si sale mal en algún curso, ellos la apoyarán. Esto evidentemente es un estilo permisivo. Dejar hacer, dejar pasar. En cambio, Flor dice que sus padres ni se van a enterar. Dice, ni cuenta se darán de mi ausencia, están más enfocados en su trabajo. Esto quiere decir que el estilo de crianza en Flor se acerca y es bastante, ¿no? Desapegado. Efectivamente es la C. Muy bien, la mayoría acertó en este problema número 8. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Les puedo preguntar a ustedes algo? ¿Autoritativo es sinónimo de qué? Democrático. Democrático. Autoritativo. Esto de acá, autoritativo. Democrático. Ah, ya, profe. Vale. Menos apego, Ojo, menos apego, menos control. autoritativo. Ojo, se usa como sinónimo en la lectura autoritativo de otro estilo, de un estilo. Tenemos que eso, hay algunos alumnos que veo que se confunden autoritativo con autoritario, no es igual. También los alumnos veo que se confunden en lo siguiente, que el autoritario tiene que ser malo y los demás ¿Algo no son obligatorio? malos. No tiene que ver nada con que sea bueno o malo. Eso lo quería decir porque he escuchado recientemente esto de los alumnos. Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Podría aclarar mejor la diferencia entre autoritativo y autoritario? Autoritativo es sinónimo de democrático. El estilo de crianza democrático o autoritativo es así, ¿verdad o no? En la lectura. Vean su lectura. ¿Y cómo tendría que El ser un padre autoritativo? ¿Perdón? ¿Y cómo es más o menos un padre autoritativo? Un padre autoritativo democrático, ¿verdad? Primeramente, ¿coincidimos en esto o hay otra información en la lectura? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, profesor. Ya. El democrático, para ir más directo a lo que viene claramente en los PPT y también en la lectura. El estilo de crianza democrático es la combinación o equilibrio, es la combinación equilibrada o equilibrio entre norma, entre las órdenes que pueden dar los padres y en los cuidados. Sabemos que el estilo de crianza que se define o es principalmente marcado por las normas es autoritario, porque el padre es el que pone las normas y tiene que seguirlas el hijo sí o sí, autoritario. El estilo de crianza que se centra en el cuidado, en los cuidados y en el aspecto emocional es más bien permisivo. Entonces, un padre con estilo de crianza democrático, por ejemplo, plantea normas considerando la opinión del hijo. Tome en cuenta la opinión y lo que piensan los demás de la familia, sin perder el cuidado que les tiene a la familia, llegan a un acuerdo y se cumplen normas. Ese sería el estilo democrático. No sé si es suficiente, alumna. Sí, lo que pasa es que en la E también dice democrático. A ver, sí, pues, también dice democrático, pero es indulgente. Entonces tenemos Ya, entonces llega. democrático,
A ver, ¿cómo es esto? A ver, Está bien, profe, es lo mismo. ya. Entonces tenemos que la clave sería que el primer flor, ¿no? Tiene efectivamente, un permisivo, ¿no? Y también desapegado. Tenemos permisivo en la C, y la alumna me dice que en la A dice autoritativo y desapegado, y en la D, democrático indulgente. Pero en la C. Muy bien. Vamos ahora al próximo ejercicio. Silvana Limeña, de 35 años, decidió irse a vivir a Japón, donde el saludo o reverencia o higi es importante en la interacción social, como en los saludos diarios, reuniones y eventos. Cuando sus dos hijas se mudaron a vivir con ella, las orientó en cómo realizar el saludo que les permita relacionarse correctamente con los pobladores nativos, favoreciendo su adaptación al nuevo entorno. La función de la familia en este caso se denomina Socializadora. Socializadora. socialización. Efectivamente, porque el concepto de socialización es aprender, interiorizar normas, costumbres, valores, como por ejemplo saber saludar correctamente en el Japón. Y la madre le ayuda a esto, por lo tanto está cumpliendo una función socializadora como familia. En este caso, si se quiere ver de cerca, sería una familia, así lo dice, ¿no? Una familia monoparental. La mamá le dice a las hijas cómo debe saludarse adecuadamente y correctamente en Japón, y esto les ayuda a interactuar con la gente, con la población. Ahí tenemos entonces otra vez el tema de la semana 3, bases sociales del comportamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor, todo bien. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tenga? número 9, ¿por qué no Profe, aparece? una pregunta. ¿Perdón? ¿Qué era el sistema reticular descendente? El sistema reticular es una zona del sistema nervioso que está a la altura de la nuca, y de alguna manera es el límite, no lo es exactamente, pero sería funcionalmente una cierta suerte de límite entre la zona superior del sistema nervioso, en el sistema central, en el encéfalo, y la parte inferior, que sería la médula espinal. El sistema reticular tiene al interior del sistema, digamos, si vemos algo así como, es como un tubito, es como una médula que se inicia en la parte superior, inmediatamente debajo del tálamo del tronco cerebral, ¿no? El tronco cerebral, y luego del tronco cerebral sigue justamente el sistema reticular y después la médula espinal. Entonces, el sistema reticular activador ascendente, su función es activar o inhibir los impulsos que viajan a través del sistema reticular, de la médula, que ya ahora es sistema reticular, y sube hacia el encéfalo. Entonces, cuando ponemos atención o cuando nos despertamos en las mañanas, el sistema reticular que está muy activo es el ascendente. El tono cerebral se activa, dice la teoría. En cambio, cuando nos sentimos desatentos o tenemos algo de sueño, se está inhibiendo la persona porque está activado más el sistema reticular activador descendente. No sé si ahora sí se entendió. Ah, ok, profesor, gracias, sí entendí. ¿Aló? Profesor, una pregunta. Muy bien. Dime, ¿Qué es dime, te escucho, alumno. la negligente y indulgente? ¿A qué se diferencian los dos? A ver. En la pregunta 7, ¿no? No, en la 8. 8. Ya. ¿En qué se La diferencia negligente negligente, y indulgente? en la negligente o desapegado.
son sinónimos. El negligente no pone, el padre no pone, los padres no ponen normas, no hay normas, ni tampoco hay cuidado. Por eso es negligente. No le interesa el cuidado ni tampoco poner normas a los niños o a los hijos. Y indulgente es sinónimo de permisivo. Indulgente es dejar hacer, dejar pasar. Es sinónimo de permisivo. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y por su atención. Ya se nos fue el tiempo, son 6:03. Me corto para que puedan pasar al siguiente maratón. Ya me están pidiendo que me retire. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas felicidades. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Gracias, A profesor. ustedes también. Muchísimas gracias por sus palabras. Nos vemos. Gracias, profesor. Ustedes también.